Muy bien, pues empezamos, son las 3 en punto con 5 segundos. Vamos a hablar de la nueva medicina germánica del doctor Hammer. Ahí está el doctor Hammer, que murió hace como 5 años o 6. Este es el hijo Dirk. Vamos a ver la historia, el hijo Dirk, por eso se llama síndrome de Dirk-Hammer. Yo estudié en 1998 con el doctor Hammer allá en España. ¿Y por qué en España? Ahorita lo vamos a ver. Tiene muchos libros, se basa en 5 leyes biológicas. Hay un libro muy sencillo, así como para pacientes, la medicina patas arriba, y si Hammer tuviera razón, porque vamos a ver cómo ha sido perseguido, encarcelado y muchas cosas. Entonces, vamos a ver la historia del doctor Hammer. El doctor Hammer nace en 1935 en Alemania, creo que en un pueblo llamado Frisia. En 1972 el doctor Hammer completa su especialización en medicina interna, una eminencia, llegó a ser el director de la Universidad de Tübingen en Alemania y estudió medicina interna, radiología, oncología, una eminencia alopática, que no sabía nada de la medicina natural, biológica, en fin. El doctor Dirk Hammer, no, el hijo, Dirk, del doctor Hammer, es herido mortalmente y muere el 7 de diciembre de 1978. Sucede que el hijo estaba en Italia, en un barco dormido, y el príncipe italiano de Saboya, el príncipe heredero, estaba borracho y empezó a disparar, y la bala entró en el barco que estaba dormido el hijo de Dirk y le da en la cabeza. 3 meses después muere el hijo de Dirk. Entonces ahí está el príncipe Víctor Emanuel de Saboya, dispara contra Dirk Hammer, de 19 años, uno de los varios hijos del doctor Hammer, y desarrolla al cabo de 4 meses un cáncer de testículo. Más o menos un cáncer crece 1 centímetro por año. Bueno, depende de la intensidad del conflicto. El doctor Hammer tenía unos 40 años, era muy sano, igual que la esposa, que era doctora, la doctora Siegfried Hammer, y ella desarrolla un cáncer de mama. Luego de la muerte del hijo Dirk, del doctor Hammer, padece de un teratocarcinoma intersticial del testículo derecho. El doctor Hammer era diestro, madre, hijo, papá o pareja, pero le dio del lado derecho, porque él quería a su hijo como partner, como un amigo, no como un hijo. O sea, mi hijo es mi hijo. Mi hijo adoptivo para mi inconsciente es mi hijo. Mi perrita es mi hijo o mi hija. Si quiero a mi sobrino como mi hijo, es mi hijo. Mi padre es mi padre, pero mi padre biológico, o mejor dicho, el padre adoptivo, también es mi hijo. O mi tutor, digo mi padre, mi tutor también es mi padre para mi inconsciente. No diferencia el cerebro entre un hombre y una mujer. Por ejemplo, mi inconsciente, ahorita estoy viendo a mi papá. Mi inconsciente dice, no, ese no es mi papá era más guapo. Y yo estoy viendo a mi mamá, a cualquier mujer que vea a mi mamá, mi computadora, mi inconsciente. Racionalmente digo, no, esa no es mi mamá. Entonces, sucede que el príncipe de Saboya, después de muchos juicios y toda la cosa, hay una serie del príncipe de Saboya en Netflix, de toda su historia, porque fue una tragedia y demás, y a él lo exoneraron por portación de arma, y todo el juicio y toda la rabia y coraje que le mataron al hijo. O sea, le hicieron muchas injusticias al doctor Hammer. El ser médico comprueba que, al igual que todos, había padecido anteriormente la visión de un cáncer muy fuerte, shock traumático. O sea, el doctor Hammer empieza a hacer estudios. Bueno, primero dice, mi esposa le dio un cáncer de mama y a mí de testículo, ¿por qué a los dos siendo jóvenes y al mismo tiempo? Y dice, no habrá sido por la muerte de nuestro hijo. Y entonces, como era director de la Universidad de Tübingen, y oncólogo, empieza a preguntarle, a ver, los que tienen cáncer de mama, ¿qué conflicto tuvieron? Los que tienen cáncer de hígado, ¿qué conflicto tuvieron? Los que tienen cáncer de próstata, ¿qué conflicto tenían?
Entonces empezó a relacionar la emoción con el cáncer. El doctor Hammer confirma en 1981 que la profunda e inesperada pérdida de su hijo habría sido la causa de su cáncer testicular y llamaría a este choque conflictivo inesperado en memoria de su hijo Dirk-Hammer o síndrome de Dirk-Hammer. Por eso le dicen el DHS, Dirk-Hammer síndrome. Toda enfermedad cancerosa comienza con un shock psíquico muy intenso, un choque conflictivo biológico. Él dice, no es emocional, es biológico. Dice que la cuestión psicológica no tiene nada que ver con eso, luego lo vamos a analizar. En 1981 sus estudios e investigaciones le llevaron a formular lo que él había denominado la ley férrea del cáncer, piedra angular alrededor de la cual se articula toda la nueva medicina germánica. En mayo de 1982 la universidad rechaza el trabajo sobre las correlaciones entre el psiquismo y los cánceres. O sea, el doctor lo persiguen, hace estudios en 10,000 pacientes y no le quisieron validar sus estudios. Él en la universidad y con un juez dictaminaron que tenía la universidad que investigar los casos de cáncer en los pacientes y la relación emocional. Hasta el día de hoy, la universidad ha rechazado la comprobación de sus estudios. El doctor Hammer algún día le van a dar 5 premios Nobel por sus 5 leyes. En 1986, el Tribunal de la Corte de Chambéry da comienzo a un procedimiento de condena inhabilitando al doctor Hammer de ejercer la medicina. Sucede que en esa época había una ley, bueno, sigue existiendo una ley de Hitler que decía que el que ejerza medicina sin ser médico, aunque no cobre, es cárcel. Entonces el doctor Hammer atendía a sus pacientes porque le quitaron su licencia, porque decían que él no era psiquiatra ni psicólogo y no tenía por qué tratar a pacientes con la cuestión emocional. Para 1987 ya había analizado más de 10,000 casos y extiende sus descubrimientos a 4 leyes, en aquel entonces 4, ahora son 5, cubriendo así todas las enfermedades conocidas en medicina. En la alopatía no existen leyes. Dice, no, pues le dio un cáncer, pues ha de ser un virus, una bacteria, la herencia, pero en la medicina alópata no hay leyes. Él sí formuló leyes estrictas que siempre se cumplen sin ninguna equivocación. En 1997 el doctor Hammer fue arrestado y sentenciado a 19 meses en prisión por haber proporcionado a 3 personas información médica sin tener licencia. Oiga, atiéndame, sí, yo le doy este consejo, bla, bla, bla. Y pues lo acusaron y lo metieron a la cárcel, hubo muchas protestas, salió en libertad. Vamos a ver que con una tomografía se puede ver si el cáncer está activo o no está activo. Entonces le dijeron, mire, si usted se desiste de estas investigaciones, lo dejamos en libertad. Dijo, no, pues yo me quedo en la cárcel porque esto es real, verídico, demostrable y demás. Y le enseñaron las tomografías. Con esa tomografía decía, este paciente tiene un cáncer en el hígado, este en el riñón, este en el páncreas, y este ya está curado, y este tuvo una psicosis, con solo leer la tomografía. Dice, si me equivoco en una, renuncio, y no falló en ninguna. Luego dice, en 1994 añade la 5ª ley biológica, la 5ª esencia, que la vamos a ver. En 97 el doctor Hammer fue arrestado, ya lo leímos, ¿verdad? A 19 meses. En contraste, 13 años después de haber sido asesinado a Dirk Hammer, el hijo, Víctor Samuel Samoya había sido sentenciado a solo 6 meses de audiencias por la posesión ilegal de un arma. O sea, todo ese coraje y rabia de la injusticia. Cuando el doctor Hammer fue arrestado, la policía buscó sus archivos de pacientes subsecuentes. Un fiscal se vio forzado a admitir durante el juicio que después de 5 años, 6,000 de los 6,500 pacientes, casi todos con cáncer terminal, estaban aún vivos. La medicina alópata dice, si después de 5 años sobrevive, ya está curado.
y entonces hagas estudios de mamografía y Papá Nicolaus cada ratito y demás, ¿no? Entonces, yo creo que se han hecho mamografías y Papá Nicolaus. Yo a mis pacientes no les receto. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Usted me va a contestar que no a todas las preguntas. Hágase mamografías y Papá Nicolaus. No. Oiga, pero ya tiene una edad y le puede dar cáncer. Hágase mamografías y Papá Nicolaus. Oiga, pero tantas mujeres de tanta les da cáncer. Hágase Papá Nicolaus y mamografías. No, bla, bla, bla y demás. Ahora me va a contestar que sí. Oiga, por favor, hágase mamografías y Papá Nicolaus. Sí. Yes, mire, yo tengo aquí un aparato, me va a venir a ver cada año, mejor cada 6 meses, o mi compadre tiene un aparato, él me pasa los estudios y la lana, y entonces va, ay, me tengo que hacer mis chequeos, a ver qué salió, no, ay, qué bueno, un año más o 6 meses más, tranquila, le digo, es que es para prevenir, engañan diciendo que el hacer estudios previene el cáncer. No previene nada, lo detecta. Es como si yo abro un cajón y digo, voy a ver si hay ratones. Ay, previne que hubiera ratones. No, los descubrí. Entonces hay muchos intereses claros. Y si me dicen, no, pues yo me lo voy a hacer porque el doctor me lo dijo, le digo, bueno, entonces para prevenir haga estudios del hígado, del riñón, del páncreas, del cerebro, del ojo, de la nariz, de la oreja. Pues hagas estudios de todo. Entonces, todavía hasta hoy en día la Universidad de Tübingen rehúsa aprobar el trabajo científico del doctor Hammer a pesar de 2 órdenes de la Corte de 1986 y 94. Y de igual manera la medicina oficial rehúsa aprobar la nueva medicina germánica a pesar de las numerosas verificaciones tanto por parte de médicos como de asociaciones profesionales. Si ustedes buscan en internet van a encontrar cosas positivas y cosas negativas del doctor Hammer como en todo, como en las vacunas y que lo que quieran. Van a decir que médico inhabilitado por charlatán. Y en Alemania, si uno hace una tomografía, normalmente las tomografías se hacen con medio de contraste y a colores, pero si un médico le manda a hacer una tomografía en blanco y negro y sin medio de contraste, que es muy tóxico, caray, está haciendo medicina del doctor Hammer y le pueden quitar su licencia. En todos los lugares del resto en Europa hay mucha persecución, pero en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, además yo como médico aquí en México puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero en Alemania hacen muchas, nadie es profeta en su tierra, en pocas palabras. En cambio, si buscan van a encontrar cosas buenas y cosas malas, o sea, muchos dicen, ay no, fue un líder y que sacó a Alemania después de la Primera Guerra Mundial y sacó la economía adelante, pero después, gracias a él, murieron 50 millones de personas.